Retomando la noticia sobre el presupuesto certificado y la Junta de Supervisión Fiscal, si el gobierno incumple con las medidas de liquidez y ahorros incluidas dentro de este plan certificado y qué alternativas tiene el gobierno para evitar la reducción de la jornada laboral, despidos, entre otras medidas de austeridad. Esta y otras preguntas nos las responde el licenciado Elías Sánchez, quien es representante del gobernador ante la Junta. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches a ti, Mardery. Gracias por la invitación. Ustedes han sido consistentes en que la reducción de jornada no va, ni mucho menos la eliminación del bono de Navidad, y sabemos que la Junta tiene otra visión del asunto, pero depende de unas contingencias que el gobierno sabe que tiene que tomar. ¿Eso es correcto? Bueno, es correcto en el sentido de que primero hay una controversia que está estipulada entre la Junta y el gobierno de Puerto Rico. El gobierno entiende, como dice la sección 205 de promesa, que eso es una recomendación que ustedes la siguen o no. La Junta tiene unos poderes que son inequívocos, por ejemplo, para certificar un plan fiscal y para certificar el presupuesto. Pero en cuanto a medidas específicas de personal o medidas específicas que tienen que ver con reformas gubernamentales, la ley es clara y le delega eso al gobierno de Puerto Rico. La Junta puede dar recomendaciones, pero no puede imponer. Pero independientemente de la diferencia que tenemos de si ellos pueden o no hacerlo, el gobierno está cumpliendo. De hecho, la Junta tuvo que admitir el viernes en la vista pública que el gobierno cumplió con el primero, que era para el 630, se tenía que cumplir con unos $200 millones en una reserva de liquidez. Que se cumplió. En ese caso, entonces, entraba el 1 de julio y eso no, obviamente no ocurrió. Aparte de la diferencia de si pueden o no pueden, el gobierno está cumpliendo. Y lo que está demostrando el gobernador Ricardo Rosselló es que es una administración que, distinta a las pasadas, está ejecutando, tiene un plan y está cumpliendo. Ese artículo, me parece que es el 205. Correcto. Dice que esas explicaciones sobre si no van a seguir las recomendaciones se las tienen que dar también al presidente de Estados Unidos. Al presidente de los Estados Unidos y al Congreso. ¿Ya enviaron la carta? Lo que pasa es que la Junta no ha solicitado todavía. La Junta no ha hecho una petición de reducción de jornada. Una vez lo haga, entonces ustedes tendrían que explicarle al presidente de Estados Unidos, al Congreso, por qué no van a seguir esa recomendación. Lo que establece la ley es que cuando viene la recomendación de la Junta, el gobernador tiene 90 días. En esos 90 días tiene que evaluar si acoge la petición de la Junta o si no la acoge. Si la acoge, tiene que notificarle a la Junta, acepto la recomendación y este es el plan de implementación. ¿Y eso no ha ocurrido oficialmente todavía? No, y de hecho la Junta lo confirmó el viernes pasado, que de que no ha habido ninguna petición porque precisamente cumplimos con la primera meta, por así decirlo, que era el 30 de junio, que les había anticipado al pueblo y a la prensa de Puerto Rico que se iba a cumplir. Y se cumplió y se sobrepasó. En este presupuesto los últimos días fueron obviamente bastante tensos. Hubo una discusión particular sobre las organizaciones sin fines de lucro. ¿Cómo quedan? O sea, ¿va a haber reducciones para todo el mundo, incluyendo organizaciones sin fines de lucro? Bueno, lo que se estaba discutiendo era sobre si a la Asamblea Legislativa se le bajaba o se le reducía lo que era el fondo de donativo legislativo que iba para estas entidades sin fines de lucro. No se tocó. Así que lo que es el fondo de donativo legislativo de la Asamblea Legislativa quedó íntegro. La reducción que la Junta le impuso a la legislatura fue en gasto operacional de la Cámara-Senado y de la Superintendencia y OSL. No fue de los donativos legislativos. En ese sentido, luego de pasado varios días, ¿verdad?, de esta reunión del viernes, ¿cómo usted evalúa desde la perspectiva histórica? Es la primera vez que Puerto Rico tiene un presupuesto que lo aprueba un ente no electo. Correcto. El gobernador ni siquiera lo tiene que firmar. ¿Qué reflexiones usted tendría sobre un evento como el que ocurrió el viernes? Bueno, el viernes allí, en la vista pública, me hicieron una pregunta de cómo era posible que podía haber un presupuesto que el gobernador no firmara. Cuando vives en una colonia, eso es lo que pasa. O sea, cuando tú vives en una colonia como Puerto Rico, hay un ente que el Congreso ha impuesto unilateralmente que le dio esa facultad. ¿Y por qué? Porque mira, Puerto Rico tiene una constitución que existe única y exclusivamente porque hay una ley federal que nos permite tenerla. Es decir, ni tan siquiera nuestra constitución existe por razón de ser independiente del soberano, porque no somos soberanos. Y que tiene todo el proceso de la aprobación de presupuesto que en este caso el viernes básicamente quedó anulado. Quedó anulado en el sentido procesal, pero en el sentido práctico la realidad es que el 99.999% es el presupuesto que el gobernador sometió. La única diferencia fue la reducción que le impusieron a la legislatura, que el gobernador había puesto una alternativa para que eso no pasara. ¿Por qué? Porque ya la legislatura había recortado, fue un recorte adicional
Así que salvo esa única enmienda, el Se me presupuesto acaba es el del tiempo y gobernador. quería preguntarle, ¿hubo unas revisiones o han habido varias revisiones al plan fiscal? Hubo una, me parece que a fin de mes, del Correcto, 30 de sí. mayo, y no se ha publicado exactamente en qué consisten esas revisiones Sí, se publicó, está en la página de al internet plan de la fiscal. No, no, El sí, se detalle publicó. de qué Sí. consiste, qué fue lo que se revisó. Lo que pasa es que no es que hubo una revisión al plan fiscal en términos de lo que es Ustedes el le dijeron que iba a plan. haber más recaudo. No, lo que sucede es que la Junta reajustó sus proyecciones macroeconómicas y reajustó los ingresos. ¿Que iba a haber más ingresos o menos ingresos? Menos. Menos ingresos. En esta nueva andamiaje jurídico que nosotros vivimos, el gobierno de Puerto Rico ya no calcula sus ingresos. Es la Junta quien le dice a Puerto Rico, ¿Cuáles son estos esos son tus ingresos. La Junta cambió eso. Y como cambió primero lo que son las proyecciones macroeconómicas y revisó lo que son los ingresos, la Junta le manda una notificación al gobernador diciéndole, gobernador, sus ingresos no son los primeros que te dijimos en marzo, son estos otros. Así que como producto de esa petición de la Junta hay que enmendar el plan porque el plan tiene una proyección que era distinta. Claro, que era Pero diferente. todo eso está en la página de la Junta. Si van en la sección de documentos, van a encontrar tanto la carta de la Junta que hace la revisión de los ingresos como la carta entonces de la FAF pidiendo que a base de esa revisión que hizo la Junta, pues se enmiende el plan fiscal. Le pregunto, recientemente estuvimos en Nueva York en un foro con inversionistas y personas que manejan todo lo que es el mercado de bonos municipales y ellos entienden que Puerto Rico no va a tener acceso a capital nuevo, es decir, a préstamos en 10 años. ¿Usted espera que la Junta esté 10 años aquí? No, bueno, nosotros la expectativa es que en menos tiempo de eso ya no ¿Cuál estén es aquí. su expectativa de permanencia de la Junta? La ley de establece un supervisión fiscal? requisito que realmente el criterio para que la Junta pueda ya quedar por terminadas sus funciones es que Puerto Rico tiene que pasar una serie de presupuestos verdaderamente Que serían como balanceados. 4 o 5 años que más o son menos. 5 años de presupuestos balanceados que realmente sean balanceados para que entonces la Junta pueda cesar su operación. ¿Y regresar al mercado? El mercado depende de las condiciones financieras que se encuentra en la jurisdicción. Ahora, claro, estamos en controversia con los acreedores, Marlene, y los acreedores van a decir que en 20 años no vamos a regresar a los mercados. Eso no necesariamente es cierto. Los mercados prestan a base de tu situación financiera, de tu estabilidad económica. Rápidamente que se nos acabe el tiempo, ¿usted favorece que se privatice la Autoridad de Energía Eléctrica en el contexto del título 3 de promesa? Bueno, el gobernador ha sido claro y su propuesta de gobierno contiene lo que son generadoras privadas por vía de alianza público-privada. La privatización de la corporación completa, yo no creo que eso está en consideración por parte del gobernador, ni es una de sus propuestas, sino que la generación, como lo es el caso de Ecoeléctrica, que es una cogeneradora privada que produce energía más limpia y más barata para el pueblo de Puerto Rico, que se pueda replicar ese modelo a beneficio de nuestro pueblo. Gracias por estar con Cómo no, nosotros y por gracias su a ti. tiempo. Amigos, pasamos con Ramón Enrique.